on worker and trade union rights held massive mobilizations worldwide to express their indignation. Hace un año, en el marco del quinto aniversario de la explosión en Pasta de Conchos, en la que 65 mineros perdieron la vida por las desastrosas condiciones de seguridad e higiene, activistas de todo el mundo alarmados por los ataques permanentes del gobierno mexicano en contra de los trabajadores y sus derechos laborales, organizamos movilizaciones a nivel mundial para expresar nuestra indignación y protesta. We responded to the call by 4 global trade federations and the ITUC to participate in global days of action in solidarity with the independent trade unions in Mexico. Esas acciones fueron convocadas por las 4 federaciones globales y el ITUC para participar en la jornada de días globales de acción en solidaridad con los sindicatos independientes mexicanos. In the U.S., there were demonstrations or delegations to at least 13 cities in the 4 largest cities of Canada, and in Mexico there were 27 different actions following the massive demonstration on January 31st. In 40 countries on 5 continents, trade unionists and their community allies strongly denounced the attack on independent trade unions in Mexico and on the freedom of association in Mexico. En los Estados Unidos organizamos mítines y enviamos delegaciones en 13 ciudades. En las 4 ciudades más grandes de Canadá y en México hubo 27 acciones diversas después de la manifestación masiva del 31 de enero. En 40 países de los 5 continentes, los sindicalistas y nuestros aliados del pueblo alrededor del mundo denunciamos rotundamente los ataques en contra de los sindicatos independientes en México y en contra de la libertad sindical. We called on the Mexican government to hold Grupo Mexico and government officials accountable for the Pasta del Conchos mine explosion. Abolish systematic violations of workers' freedom of association, including employer-dominated protection contracts and interference in union elections. End the use of force by the state and private parties to repress workers' legitimate demands for democratic unions, better wages and working conditions, and improvements in health and safety conditions, and end the campaign of political persecution against the Mexican Miners Union and the Mexican Electrical Workers Union. Exigimos al gobierno mexicano demandar a los empresarios del Grupo México y al gobierno de Coahuila asumir la responsabilidad por la explosión en la mina de Pasta de Conchos, detener las violaciones sistemáticas de la libertad sindical de los trabajadores, incluso los contratos de protección patronales y la injerencia en las elecciones sindicales. Detener el uso de la violencia, sea del Estado o de parte de las empresas, para reprimir las reivindicaciones legítimas de los trabajadores de formar y afiliarse a sindicatos democráticos, de mejorar sus salarios y condiciones de trabajo y obtener buenas condiciones de salud, seguridad e higiene. Y un alto definitivo a la campaña de persecución política en contra de los mineros y del SME. One year later, and despite strong recommendations from the International Labor Organization, we are dismayed that violations continue unabated and are increasingly entrenched in the practice of industrial relations in Mexico. Over the past year, the situation for workers became disturbingly worse, with legitimate trade union and social movement leaders facing violence, intimidation, and criminal charges. Complicity between the government officials and Charo union leaders
increased. Un año después, estamos asombrados de que estas violaciones continúan a pesar de las importantes recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Estas prácticas se arraigaron en las relaciones industriales mexicanas. La situación en que se encuentra la clase trabajadora se ha empeorado al experimentar un riesgo creciente de violencia, intimidación y criminalización, mientras aumenta la complicidad entre las autoridades laborales y los líderes charros. Regressive labor law reform proposals were once again promoted, although subsequently tabled. The anti-union reforms, among other things, promoted labor flexibility, undercut union contracts, and would have enacted new procedural hurdles, making it more difficult for an independent union to win an election or engage in a legal strike. Propuestas regresivas de reforma laboral fueron nuevamente lanzadas, aunque al final no prosperaron. Estas políticas antisindicales, entre otras cosas, promuevan la flexibilidad en el trabajo, socavan a los contratos colectivos individuales e implementaron nuevos requisitos procesales que le hacen más difícil aún para que un sindicato independiente ganar una elección o emplazar legalmente a una huelga. When this legislative onslaught was halted unconstitutional, new criteria to register unions and collective bargaining agreements were promulgated by the Mexican City Labor Board. Rather than coming into line with international norms, standards, and obligations, these measures and practices sought to further consolidate the protection contract system in favor of employers and to permanently erode the basic principles of freedom of association and trade union autonomy. La irrupción en el terreno legislativo del decreto nuevos criterios inconstitucionales con amplios requisitos para registrar sindicatos y sus contratos, entre otros requisitos, fueron promulgados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF. En vez de empezar a conformar a las normas, estándares y obligaciones internacionales, estas medidas y prácticas tuvieron el propósito de consolidar aún más el sistema de contratos de protección patronales y de mermar a los principios fundamentales de libertad de asociación y la autonomía sindical. Neither the legislation proposed by the PRI and PAN, nor the new criteria promulgated by the Mexico City Labor Board addresses the numerous and serious ways in which workers' freedom of association is already violated in Mexico, as documented by the numerous studies and recent decision of the ILO in case 2694. Ni los proyectos de ley del PRI, ni del PAN, ni tampoco el nuevo reglamento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje corrijan los numerosos y serias formas en que se está violando la libertad sindical en México, de acuerdo con numerosos estudios bien documentados, además de la reciente decisión de la OIT en el caso 2694 sobre los contratos de protección patronales. My brother Louis Roy will continue. Mi compañero Louis Roy. Compañeros y compañeras, je vous apporte le salut décidément solidaire des gens qui sont membres de la Confédération des syndicats nacionaux. Le pido perdón para mi mal español y también que hablo francés. Voy a probar de leer la segunda partida de la declaración en español. Varios casos que planteamos el año pasado de los ataques agresivos en contra de los sindicatos independientes y la violación de sus derechos laborales quedan sin resolución. Estos incluyen la negativa de la toma de nota a sindicatos democráticos y independientes y sus líderes electos democráticamente
como Napoleón Gómez Urrutia, secretario general de los mineros, que permanece asilado en Canadá, enfrentando una serie de cargos sin fundamento. La UNTP-IPP sigue en su lucha desde hace más de 3 años en contra de Pemex por su falta de negociar en buena fe con ellos, entregarles las cuotas por amenazar a trabajadores y se afilian al sindicato y por despedir a líderes sindicales. Los despidos masivos de trabajadores que resultaron del cierre ilegal y fraudulento de empresas con sindicatos democráticos quedan sin resolución. Los 16.599 miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que no aceptaron su liquidación están sin trabajo y 12 de sus integrantes siguen encarcelados, no obstante el acuerdo con el gobierno mexicano del 13 de septiembre de 2011 de negociar una resolución y la falta imperdonable de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de no reinstalarlos inmediatamente según el derecho bien establecido del patrón sustituto. Mientras los 8.000 miembros de ASPA y ASA, todavía después de 18 meses, están enfrentando el desempleo y los trabajadores de la empresa Sandac siguen luchando para reivindicar sus derechos, enfrentando el cierre ilegal de su lugar de trabajo apoyado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Además, la manipulación de los procesos legales y administrativos relacionados con los recuentos y el surgimiento de sindicatos fantasmas han privado a trabajadores de su derecho de escoger la representación por varios sindicatos, incluso el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media y Superior, sección 307 y 9 del Sindicato de Mineros y el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industrial Vidriera del Potosí. Además, en el caso de la sesión 807 del Sindicato de Telefonistas Telefónica Atento, en noviembre del 2011, trabajadores fueron negados por la tercera vez su derecho de participar en un recuento y elegir su propio sindicato. Pero estos son simplemente unos de los ejemplos más notorios pertenecientes a un sistema donde la violencia dirigida a los trabajadores, incluso en las oficinas de las juntas de conciliación y arbitraje, sea corriente, y los ataques físicos y la intimidación contra sus abogados ya casi ni aparecen en los periódicos, donde están más abundantes los contratos de protección patronales que los verdaderos, y donde la corrupción, colusión y retraso es un tan frecuente que puede tomar años para llegar al punto en que la Junta ordene una elección, aún así se lleva a cabo solamente si se cree que el sindicato independiente que pidió el recuento ha perdido tanto el apoyo de los trabajadores que sería imposible que gane. Uno de los casos más recientes y muy ilustrativos se trata de los trabajadores en la planta de Honda México en Jalisco, que empezaron a organizarse para destituir al sindicato con cargo de protección que no les habían dado representación efectiva desde hace 25 años. En 2011, después de que las autoridades las habían negado en varias ocasiones su registro, obtuvieron el registro para su sindicato independiente. No obstante los despidos y hostigamiento, pidieron un recuento.
Mientras que estaban esperando la fecha del reencuentro, el sindicato cambió su nombre y la Junta archive el expediente del STUHM diciendo que no procede porque el sindicato ya no existe. Esta semana, en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, sindicalistas y nuestros aliados en la sociedad civil estamos contactando de nuevo a las embajadas y los consulados mexicanos para enviar un mensaje fuerte que los derechos laborales deben de ser respetados. Nos unimos con el movimiento laboral mundial para enviar un llamado una vez más al gobierno de México para que mantengan los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos para asegurar que se aplica la ley para el beneficio de los hombres y las mujeres trabajadores de México. Exigimos que el gobierno de México resuelva rápidamente los conflictos de los cuales hemos hablado y que demuestre respeto para las recomendaciones de la OIT en el caso 2694 por sentar con buena fe mesas para intercambiar con la sociedad civil y buscar medidas legislativas para eliminar a los contratos de protección y iniciar un cambio verdadero para el avance de los derechos sindicales en México. Compañeros y compañeras, aquí está nuestra declaración de solidaridad trinacional. ¡Viva nuestra lucha! Unidos venceremos. Qué importante, compañeros, esta declaración política de la Alianza Trinacional de Solidaridad México-Canadá-Estados Unidos. Porque, como se ha mencionado, hoy la protesta es internacional, demandando al gobierno de Felipe Calderón el respeto a los derechos laborales. Calderón pensó que podía acabar con los sindicatos democráticos y se equivocó rotundamente, porque hoy no solamente siguen en la resistencia los compañeros mineros, los compañeros de Mexicana, los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos demostrado con este apoyo internacional que el gobierno espurio de Felipe Calderón no podrá derrotar al sindicalismo democrático en México. Recibimos un saludo fraterno de la Asamblea de Coordinación de la sección 10 y 11 de los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Distrito Federal, y nos exhortan a que nos unamos a la marcha del día 16 de marzo. 16 de marzo, compañeros, ¿nos recuerda algo? 16 de marzo del 2012, atentamente el profesor Sergio Franco Martínez. Desde luego que ese 16 de marzo también estaremos en la calle, compañeros, protestando en contra del gobierno. Vamos a continuar con el mensaje de la compañera Kathy Fitwood. Ella es directora internacional de la AFL-CIO, y le pedimos a los compañeros de la cabina que nos proyecten su mensaje. Compañeros y
compañeras del SME, les habla Kathy Feingold de la FLCO. Primeramente les quiero felicitar. Recibimos la noticia la semana pasada que los dos gobiernos de Canadá y de los Estados Unidos hayan aceptado su caso tan histórico y tan importante. Para nosotros representa parte de una lucha más grande que estamos apoyando. Entendemos que el trabajo que hicimos juntos es un trabajo histórico. Es solamente el segundo caso que el gobierno norteamericano ha aceptado desde 2006. Entonces, muchas felicidades. Entendemos que es solamente un paso más en su lucha para justicia, dignidad. Entendemos que ustedes hayan aguantado bastantes meses sin trabajo, sin justicia. Esperamos que el gobierno mexicano escuche lo que estamos pidiéndoles, que respeten los derechos laborales de los trabajadores, que no ataquen el movimiento sindical independiente en México. Esperamos también que ellos responden al gobierno de los Estados Unidos y de Canadá y que respeten todo lo que tienen que mandar, la información, que respeten las visitas de nuestros gobiernos para que hagan las investigaciones que tienen que hacer en México. También nosotros pensamos que refleja un gran paso en nuestro trabajo trinacional. Creo que es la primera vez que tenemos abogados de los tres países trabajando en conjunto para avanzar los derechos laborales en México, y vemos que es un tipo de solidaridad de doble vía. Nosotros nos sentimos la solidaridad que ustedes nos hayan brindado en nuestras luchas aquí, y esperamos seguir fortaleciendo ese tipo de solidaridad que tenemos entre nosotros, los canadienses, y ustedes en México. Entonces, otra vez, muchas felicidades. Entendemos es un paso más en la lucha para justicia para todos los trabajadores en México, y en la lucha para fortalecer un movimiento independiente para los trabajadores mexicanos. Esperamos seguir trabajando con ustedes. Aquí ustedes tienen su casa sindical en los Estados Unidos. Aquí les esperamos y seguimos para adelante trabajando. Muchas gracias y muchas felicidades. Hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, a continuación quiero presentar al representante de una central internacional muy importante. Es la Federación del Metal. Como ustedes han vivido en carne propia, en este país los derechos laborales no existen, no son reconocidos ni por los empresarios ni por las autoridades. Hay una estructura de control sobre los sindicatos, y el sindicato que no se subordina lo quieren aniquilar. Por supuesto que no lo vamos a permitir. Y en estas acciones de resistencia y de lucha para que los sindicatos independientes, democráticos, autónomos se mantengan, la Federación Internacional del Metal ha jugado un papel muy importante, porque ha hecho denuncias públicas y se ha integrado al movimiento obrero mexicano en contra de este sistema laboral que desconoce los derechos laborales. A continuación, el compañero Jorge Almeida, representante de la FITIM para América Latina y el Caribe. Claro que sí, compañero, claro que sí. Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días, compañeras y compañeros. Claro que duro, claro que duro. Quiero decirles primeramente que saludamos con beneplácito la formación de esta acción de solidaridad, de esta internacionalización de la acción sindical y de la lucha sindical, que se ve plasmada en este caso y en este evento por la
trinacional que tiene un valor muy importante, que es el valor de la solidaridad. Todos nosotros estamos aquí para expresar nuestro repudio con la actitud de un gobierno insensible, insensato, que desde hace casi 10 años viene atacando al movimiento sindical sistemáticamente, que desde los periodos de Vicente Fox se empezó a apañar empresas que no tenían ni las más mínimas condiciones de seguridad, que querían contratos de protección, que querían sindicatos domesticados, que querían trabajadores a su medida. Pero también apareció una reacción. Apareció la reacción de sindicatos democráticos independientes. Apareció la reacción de organizaciones sindicales internacionales que estamos dispuestos a apoyar esta lucha que ustedes han emprendido aquí en México. Y estamos todos nosotros aquí, porque clamamos justicia, porque justamente hablamos de un valor de la trinacional que es la solidaridad, pero otro valor sindical fundamental es la justicia. Justicia aún cuando ha pasado mucho tiempo. Yo he llegado este domingo pasado para poder participar y acompañar no solo a ustedes y testimoniar el respaldo de nuestra internacional, la FITIN, sino también para exigir justicia ante el gobierno mexicano, para recordar y homenajear a los muertos, víctimas de la inseguridad laboral, víctimas del homicidio industrial cometido en Pasta de Conchos en febrero del 2006, el 19 de febrero del 2006. Pero que a partir de ahí se desataron y se desencadenaron una serie de acciones antisindicales. La encarnizada acción en contra de los dirigentes sindicales democráticos, la lucha contra el Sindicato Nacional Minero, la lucha después contra los trabajadores electricistas, el SME, la aparición ahora en los últimos tiempos